¿Te acuerdas cuando en México todos nos quejábamos porque la deuda pública del país estaba creciendo sin control? Sí, cuando escuchábamos cifras y pensábamos, ¿cómo puede ser posible que debamos tanto dinero y a quiénes? Bueno, ¿y dónde quedó esa queja? Porque el día de hoy México debe más que nunca. Y lo más grave es que seguimos endeudándonos. Pero el país está estancado económicamente, estancado socialmente y multiplicando la deuda como si no hubiera un mañana. Vamos a viajar un momento en el tiempo. Para 1994, el cierre del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, este personaje que siempre ha sido odiado por todos los que odian a los neoliberales. La deuda total de México en ese momento era de 20,000 millones de pesos. Eso era todo lo que habíamos acumulado desde la independencia hasta ese momento. Y así también había quejas. Claro, aquí es donde entra Zedillo y viene una crisis importante, ¿no? Pero imagínate que Carlos Salinas de Gortari recién había firmado el Tratado de Libre Comercio y ese tratado cambió la historia económica de México y la sigue cambiando porque además tenemos un nervio ahora que viene la renegociación. Pero entonces pedir deuda sonaba lógico. Éramos un país que soñaba con entrar en el primer mundo. Tener deuda era como invertir en un futuro prometedor con la esperanza de que el crecimiento económico pudiera pagar esa deuda posteriormente. Después de las crisis de Zedillo y vienen algunos problemas, llega Fox. Con estos personajes la deuda se disparó. El sexenio de Fox cierra con aproximadamente 2 billones de pesos. Es un salto enorme de 20,000 millones a 2 billones. Algunos decían que era un exceso, otros que era necesario para crecer y para mantener las crisis lógicas. Y bueno, la economía sí tenía cierta lógica. El país más poderoso del mundo, Estados Unidos, vive endeudado. Así que nos convencieron de que no era tan grave pedir deuda. Pero después viene Calderón. La deuda con Calderón llega a los 5.6 billones de pesos, casi el triple de lo que cierra el sexenio de Fox. México parecía un adicto a la deuda, pero había un consuelo. Crecíamos más del 3% anual. Parecía que todo iba bien, aunque hay que recordar que estos crecimientos económicos no se comparaban con el pasado. Hasta que llegó Peña Nieto. Y sí, volvió a duplicarse la deuda con 10.8 billones de pesos. Otra vez el doble de lo que había en el cierre de Fox. Y ahí, entre críticas y campañas, Andrés Manuel López Obrador prometió claramente que si él llegaba a la presidencia, no se pediría nada de deuda. Pero mintió. Al final de su gobierno, México debía casi 17 billones de pesos. O sea que pidió más deuda que Calderón, más deuda que Peña, casi 4 veces lo que debíamos con el cierre de Fox. Y sí, el mismo Fox que también había prometido no endeudar al país. Hoy tenemos cerca de 20 billones de pesos en deuda pública. Piensa esto, la mitad de lo que se debe en México se contrajo en los últimos 7 años, justo cuando nos prometieron que ya no habría deuda. Y no. Esto no se trata de defender a los gobiernos anteriores, porque ellos también fallaron con la deuda y fallaron con el crecimiento económico. La tendencia además es clarísima. A más deuda, menos crecimiento. Miremos los números por un momento. Carlos Salinas y Zedillo hicieron que México creciera un promedio de 20% por sexenio. Más de hecho, con Fox y Calderón tuvimos un crecimiento sexenal del 13%. Con Peña Nieto, 11.6%. Y con AMLO apenas llegamos al 5.5% en todo el sexenio. Esto es menos del 1% anual. ¿Te das cuenta? Antes nos quejábamos de que no crecíamos más del 3% anual y hoy ni siquiera estamos llegando al 1% anual. Y en el primer año de Claudia Sheinbaum, el crecimiento fue de apenas 0.5%. Las estimaciones económicas no lo pintan mejor. La economía se está enfriando. Punto. Entonces, mientras Morena prometía no endeudarnos, nos endeudó más que todo el neoliberalismo junto. Desde la independencia hasta que se salió el neoliberalismo, Morena ya nos endeudó más. Y mientras criticaban que México no creciera más del 3% anual, ahora no logran que crezca ni al 1% anual. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que lo toleramos. Estos datos no son para decir que los de antes eran mejores.
porque ellos también fallaron. Son para entender que seguimos repitiendo el mismo error, solo que ahora con otros nombres y con otros colores. Desde Calderón la tendencia era muy clara: a más deuda, menos crecimiento. ¿Y sabes qué? Nadie hizo nada. Nosotros tampoco. Porque si antes nos quejábamos, y con razón, ¿por qué hoy guardamos silencio? México no va a cambiar porque un gobierno lo diga. Va a cambiar cuando nosotros volvamos a incomodarnos con la verdad. Volvamos a entender lo que está pasando. Cuando dejemos de normalizar que el país crezca menos y deba más. Cuando nos demos cuenta que sí, hay una violencia inmensa. Porque además, ya vimos lo que pasó con el presidente municipal de Morelia. Y ahí hay otros 9 presidentes municipales en el sexenio de Claudia. Y ahí hay otros 7 presidentes municipales asesinados en el sexenio del gobernador de Morelia. Y aunque nos habían prometido que ya la seguridad iba mejor, tuvimos uno de los fines de semana más violentos que se ha visto en mucho tiempo. No solamente por el número de asesinatos, sino por la cantidad de pérdidas humanas en general y por quienes fueron asesinados también. Porque claro que es diferente hablar de que a un ciudadano le dispararon o que a un narcotraficante tuvo un enfrentamiento, a decir que fueron a asesinar a un presidente municipal en medio de la festividad. Es muy diferente. ¿Y por qué nosotros seguimos asumiendo eso como normal? Ser congruentes también es una forma de amar a México. Y si antes levantábamos la voz por menos, hoy deberíamos de alzarla más que nunca. Porque si no exigimos cuentas, la deuda no solo será económica, será moral. Más deuda, menos crecimiento, más violencia, pero no hay tiempo para exigir un país que sí crezca y que sí tenga justicia. Ahora, recuerda, prepárate, infórmate, influye.